Muy buenas tardes, aquí Adrián nuevamente. Este es un video muy especial porque en esta ocasión tenemos un gran invitado que se llama Darcien, el guardián de la reja. Por si no saben, su canal lo van a encontrar en la descripción. Bienvenido, Darcien. Adrián, ¿cómo está todo por allá? Bueno, acá en Londres con un poco de frío, pero tú sabes. No sé, no he ido nunca para Bueno, Londres como para sentir el frío de allá, chamo. Eso es una experiencia que quizás algún día en el tiempo o el futuro. Sí, la verdad que extraño un poco el calor de Venezuela, porque el frío de aquí es bastante estresante. Pero bueno, Si me pagáis el ocasión pasaje, de hoy es intercambiamos. especial porque Si me tenemos pagáis el pasaje, a intercambiamos, Darcien, ¿sabes? que es un... ¿Cómo? Si me pagáis el pasaje, intercambiamos, ¿sabes? Claro. Bueno, un poco de... No tanto tampoco, porque después de la crisis de Venezuela, ¿quién se la cana? Dios. Pero lo que quería decir es que este es un momento especial porque Darcien básicamente es mi colega, estudiamos juntos, nos graduamos juntos y ¿Se acuerdan de uno? ahora recordando esos tiempos. Y bueno, justamente ambos tenemos nuestro propio canal de YouTube y tenemos contenidos similares y hemos decidido hacer una colaboración de algo que la verdad nos une mucho porque es un tema que hemos discutido mucho en la universidad. Seamos ¿verdad? sinceros, fue un trabajo que nosotros agarramos y hicimos una vez para la universidad. Entonces decidimos hacerlo aquí más interactivo, diferente, no como una exposición, sino como algo más ameno para nuestro público, pues. Sí, y porque, bueno, en aquel momento también tratamos de hacerlo muy a nuestro gusto, pero teníamos limitaciones porque, por lo menos, teníamos nuestro tutor que siempre estaba detrás, y ¿te acuerdas, Adriana? Que siempre estaba... Que por cierto, tratando de Adriana, corregirnos si y en algún tratando- momento estás viendo este video, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Adrián, por favor, no vas a aparecer en algún momento a casquearme, ni nada por el estilo, por A favor. ver, y estoy casi seguro de que sé lo que vas a decir. No iba a decir más nada, eso era todo lo que iba a decir. Porque bueno, yo sí tengo algo que decir y es que ella decía que es imposible adaptar... porque llegando al tema en concreto, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es la adaptación de los videojuegos al cine, al mundo de la sí. cinematografía. Y es que básicamente una de las cosas que decía Adriana, nuestra tutora, es que era imposible de poder adaptar al 100% un videojuego al cine porque son dos formatos diferentes y que muchas cosas se van a perder. Sí, y a pesar además de de es que... cierto, hay cierto que por lo menos que no vas a representar todos, como por ejemplo las miles de horas de combate, no sé, de cosas, y puedes, pienso yo, porque también he visto pruebas, que pueden mantener la esencia completa y respetando la historia. Entonces... Y bueno, y justamente tenemos ejemplos para ello, pero eso lo vamos a dejar para después. Pero bueno, quería sacarme esa espinilla porque siempre ella decía eso y bueno, y se ha logrado un poco desmentir la cosa. Bueno, la verdad aunque se han hecho muy buenas adaptaciones últimamente al cine de juegos como lo que Warcraft, como lo fue Phoenix Wright, como han sido algunas películas que en verdad me han sacado a mí esa chispa, ese sentimiento de niño de ver algo, emocionarme y ver el contenido que estaba esperando. O sea, me han mostrado un mundo que yo pensé que solamente iba a ver si tenía el control en la mano. Entonces, Claro. aunque he visto eso, todavía siento que falta algo. Siento que falta más y que quizás en un futuro veamos películas que nos llenen tanto como nos llenan los juegos ahora, en la actualidad. Bueno, Pero- yo pienso que por lo menos lo único que de verdad no se puede, por lo menos, como el otro día te estabas quejando un poco sobre todo en tu video de Assassin's Creed, que te me adelantaste, pero que te quejabas un poco sobre la mecánica, que no hablaron mucho sobre el asesino en cuestión, por el Aguilar, porque se enfocaba más en el protagonista del principio, del presente, Lynch. Pero justamente pienso yo que a pesar de que tienes razón de que
de que habría sido interesante explorar un poco más la historia del personaje del asesino. La verdad es que, por lo menos en los videojuegos, tú tienes la libertad de que tienes 40, 50 horas de poder jugar y poder entender todo cómo el personaje creció, ¿no? En cambio aquí tienes 2 o 3 horas para poder contar todo. Y básicamente, sí, a pesar de que casi no se nota mucho, en las películas de Assassin's Creed lo principal es el presente, no el pasado. Entonces básicamente en esta película le quisieron dar más peso justamente al presente y esas pequeñas conexiones en el pasado. Lo que pasa es que justamente en el juego le dan un poco más énfasis a la parte del pasado, porque es la parte más, ¿cómo se llama?, que tiene más contenido para ser jugado. Bueno, quizás porque por lo menos en el Assassin's Creed 1 todo era encerrado, toda la temática era encerrado dentro de las instalaciones de Abstergo. Entonces imagínate, ¿cómo vas a hacer un juego ahí? Tenías que desarrollar obligatoriamente al asesino, porque si no te ibas a quedar varado. ¿Ya? Claro, y bueno, pero en cambio aquí en la película pasó básicamente igual. Sí, pero aquí hubo una interacción. No solo porque, ¿qué pasa? Que en la película hubieron muchos asesinos que estaban encerrados por Abstergo. No solamente estaba Lynch, estaban el muchacho flaquito que ni siquiera hablaba, estaba el negrito. Sí, ese personaje, muchos asesinos, ese personaje a mí me encantó, el negrito ese. Que por cierto, esto no es racismo. No es racismo, por favor, tómenlo en cuenta, no es racismo. Bueno, Ubisoft no es racista porque ya hizo un juego dedicado a un negro. No me acuerdo cómo se llama, que es un DLC de Black Flag. Así que, bueno. Pero bueno, caigamos al tema. Vamos a arrancar. ¿Qué es para ti dar 100? Dale. ¿Qué es para ti dar 100 una adaptación cinematográfica de videojuego a película? Bueno, una adaptación cinematográfica de un juego a una película es ¿cómo decir? Es una producción en la que intentamos replicar la historia de un juego o llevar ese mundo a la pantalla grande. ¿Cómo así? Por lo menos, digamos, tenemos varios ejemplos a través de la historia, como fueron Mario, como fue el Príncipe de Persia, como fue Tekken, como hubieron varios juegos que pasaron de la pantalla de nuestros televisores, pasaron a la pantalla grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos se adapta la historia de una manera de que todas las horas de juego, toda la trama que está dentro del juego, se puedan ver en 2 horas y media, 3 horas, depende de la película, tomando lo importante, dándole un giro para que el público lo acepte de una manera más amena, ¿cómo decir? Se sienta más identificado, se sienta más atraído. Porque ¿qué pasa? Que cuando los videojuegos salen al público, van a un público en específico, van a un target, por decirlo así. Cosa que en el cine no puede ser así, porque al ser el cine tan amplio, uno con la taquilla no gana lo mismo que va a ganar con los videojuegos. Negativo. Jamás ni nunca. Lo que uno gana en taquilla está tomado en cuenta para un público general, porque cualquier persona va a ir al cine a comprar. No va a ser que va a ir un día, no sé, no va a ir un coño que le gusten solamente las películas de terror a ir a ver los Teletubbies. No. Claro. Justamente allí estamos entrando en una parte importante de la temática, que es los factores determinantes de las adaptaciones, donde tenemos bastantes detalles de tomar en cuenta a la hora de hacer una producción, bien sea la visión original de lo que es el juego, la esencia, pero también en el director, la visión del director que toma el proyecto y lo que quiere hacer con ello. Un ejemplo, por ejemplo, más o menos que se puede notar mucho también, por lo menos en la película de Mario, que para mí
esa película no tenía nada que ver con los juegos. O sea, a pesar de que es un poco difícil adaptar ese juego a película, este director de Annabelle Janken intentó hacer la película, pero es que la verdad no me transmitió nada, ¿verdad? Pero porque la visión del director era completamente otra cosa que no tenía que ver con la original. Lo que pasa es que esta película viene en una época en que todavía los videojuegos no eran aceptados por todo el público. Entonces yo pienso que la manera en que se buscó llevar a Mario a la pantalla fue tratando de darle una trama más pública, más, ¿cómo decir?, más humana. Más que solamente ser el plomero que iba a caminar aplastando hongos, buscando a la tortuga para agarrar y salvar a la princesa. O sea, es una forma de atraerlos a todos. Pero fuera de los videojuegos también tenemos un ejemplo muy importante, como por ejemplo el Dragon Ball Evolution, que esa película, en comparación con lo que es la serie original, se queda, pero no solamente corta, sino que inventa muchas cosas. Entonces lo que te quiero decir es que hay algo muy diferente ahí, y eso es precisamente el punto que hablaste antes, que fue la visión. Porque ¿qué pasa? La visión, justamente la visión es un factor muy importante a la hora de hacer una adaptación, porque la visión de un director puede cambiar completamente el camino de lo que es la historia original. Claro. Y también viene un detalle importante, que es como dijiste anteriormente, el target, en donde los productores y los directores no solamente en este caso están con un solo público, que es el público jugón, donde tienen que tratar de hacer una película que ellos pueden decir que les guste, que se parece al juego, como que les transmite algo semejante, porque ya es un público casi que asegurado, porque vienen de los videojuegos a ver la película. Pero es que también ellos tienen que asegurar el segundo target, que es el público casual y común, que de repente si hacen un contenido que es de una manera que de repente no es muy agradable para el público general, quizás vaya a ser un fracaso de ventas, y es por eso que también allí se ve afectado también lo que es la esencia y la historia original, porque muchas veces hacen modificaciones para que el público general se vea atraído, se meta en el barco de ver la película, pues, o de que le guste en todo caso. Y bueno, la verdad, ¿qué piensas de eso? Porque yo no estoy muy de acuerdo, porque a pesar de que sí es verdad que hay que hacer ciertas cositas, o sea, adaptar ciertas cosas de lo que es un videojuego, que tienes un mando en la mano, con lo que es la parte cinematográfica y ya está, pero yo sigo pensando que tú puedes representar la historia bien, y explicarla de una manera bastante bien para que cualquier público le pueda llegar a gustar. Por lo menos si no le gusta la ciencia ficción, es que bueno, no es su género, que se busque otro género, pero claro, hay género para todos los gustos, ¿no? El detalle es que el cine es una empresa muy grande que funciona básicamente como todo, con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que en busca de conseguir más público para obtener más ventas en taquilla, más ventas de DVD, más ventas de lo que sea, tratan de hacer una adaptación que sea más aceptable por el público. En aquella época, como te estaba diciendo de Mario, era una época en que los videojuegos no era algo tan público como lo es hoy. Era algo que jugaban uno que otro en su casa por diversión, o eran los muchachos inadaptados sociales de aquella época, que se trataban como inadaptados. Cosa que ahora es totalmente diferente. Ahora todo el mundo tiene contacto con los videojuegos. Entonces la evolución de ese rasgo de la sociedad ha permitido que sea más fácil llevar una historia de los videojuegos actualmente a la pantalla, sin tomar en cuenta que también ha evolucionado la forma de producir un videojuego. Hay muchos juegos que ahora tú los juegas y sientes como si estuvieras viendo una película, o si estuvieras interactuando tú dentro de una película. Eso es verdad. Bueno, muchachos, estamos de regreso y tengo que decirles que tuvimos unos pequeños problemas técnicos, por lo cual ahora debemos
volver al tema desde otra perspectiva. Adrián, Tienes tú. razón. Sí, bueno, tuvimos un problema con la cámara, pero ya lo solucionamos. Bueno, lo que quería acotar que también existe otro punto a tomar en cuenta, además de lo que hemos ya tratado con respecto a los elementos que se necesitan para hacer una adaptación buena. Y en este caso también tenemos el problema del derecho de autor. Sí, porque... ajá. Sí, Si porque quieres, lo cuentas tú. los derechos de autor son un tema muy importante, porque ¿qué pasa? Que no todas las compañías entregan los derechos totalmente del juego para la producción de una película. Simplemente te dan el nombre, te dan personajes, te dan cosas, pero no siempre te dan la licencia total de todo el producto. Lo que hace difícil al momento de uno plasmar en la pantalla la historia, a uno se le dificulta por estos detalles, porque te hace falta poder nombrar esto, poder explicar aquello, cosas que sería mucho más fácil si tuviéramos una licencia total. Algo que no ocurre en todas las producciones debido a que las compañías son celosas con los mismos derechos de sus marcas, de sus personajes. Sí, y bueno, eso también se puede entremezclar con la cuestión de la parte de la libertad creativa, que por lo menos justamente cuando no tienes todos los derechos te puedes limitar un poco a la historia que quieres contar, y pero al mismo tiempo, si tienes mucha libertad creativa, a veces puedes destrozar la historia original, como en muchos casos, como el hecho por ejemplo de Resident Evil, que el otro día hice un video al respecto, pero por lo menos no toqué este apartado donde por lo menos los personajes, además de que la historia se va un poco se descarga, o sea, no se enfoca mucho en lo que es el survival horror como tal, como es en los videojuegos. Los personajes, la verdad es que la mayoría no se asemejan a lo que de verdad son en los videojuegos. Un ejemplo muy claro es por lo menos el de Claire Redfield, que en los videojuegos es una chica toda así tímida o dulce, y en los videojuegos, en las películas más bien es una camionera así en la película arrogante, seria. En la película es Rambo, pero bueno, sin machete. En la película es Rambo sin machete. Rambo, por eso digo, la libertad creativa puede ser un punto bueno si es un productor que quiere hacer un producto bien, pero que de repente no tiene todos los derechos y no puede hacerlo. Pero también puede ser malo si tiene todos los derechos y hace un desastre. Sí, no respeta los personajes ni la historia. Claro, por lo menos hay algunos ejemplos de películas que pudieron surgir mejor gracias a la libertad creativa, porque por lo menos cuando nosotros vemos el juego Tekken no tenía casi historia. Uno sabía que todo venía de que Kazuya estaba en contra de su padre Heihachi, pero no sabíamos el trasfondo, o sea, estábamos enredados. ¿Qué pasa? Que en la película de 2010 que produjo Dwight Little, él agarra y desenvuelve un poco más la historia, nos explica el trasfondo, nos explican muchos detalles que nosotros no conocíamos, y entonces la película era más aceptable para un público general. También está la del Príncipe de Persia. Esa película, si uno se pone a jugar el juego, uno queda como que aquí falta mucho contenido, porque casi todo el juego es pasear por el castillo, por las mazmorras y pelear con enemigos. Casi no tiene historia. O sea, sabemos que empezamos abriendo el reloj de arena y que terminamos matando al visir, pero no hay prácticamente mucho contenido como para poder hacer una película. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se crearon una historia más amplia con la que se pudo hacer una película como tal, basándonos en lo que ya conocíamos. Sí, la verdad es que esa película se dio muy corta, la verdad, porque Príncipe de Persia tiene una historia muy grande y bueno, no solamente que la recortaron mucho, sino que le cambiaron tantas cosas que al final, no sé, no me terminó gustando, pues. Lo que pasa, prometía ser bastante buena. Lo que pasa es que le pasa que aquí también hay otro problema, porque ¿qué sucede? Que el juego de Príncipe de Persia está hecho para un público adolescente y adulto.
poco Sí. con un humor más fuerte, más negro, un poco más de violencia, que en esta película no se tiene porque se hizo para un público que atajara también a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Global, sí. ¿Qué pasa? Que se hizo tomando chistes más inocentes, más fáciles de captar para los niños, y una trama que no les chocara tanto, que les llamara la atención y que se quedaran Sí, pegados pero dentro de la película. menos oscura, pues. Exacto. Otro elemento que también hay que tomar en cuenta también para hacer una adaptación de videojuegos. Este es un apartado que de repente no es tan importante, pero sí es verdad que bueno, sí es importante dependiendo desde el punto de vista, porque por ejemplo, estoy hablando de la dirección fotográfica, que por ejemplo, es importante cuando tú quieres contar, o sea, con la visual, envolver al espectador en la trama y que tenga una referencia visual de lo que era en su contraparte del videojuego. Sin embargo, por lo menos algo que se hizo en la película de Doom, que no se suele hacer en el cine común, es básicamente rehacer una secuencia en primera persona de un shooter del videojuego, hacer la propia secuencia, el plano secuencia en la película, y de verdad que eso fue un punto a favor, porque la película en esa parte, que fue básicamente un meme porque fue una cuestión de un minuto, la verdad que los gamers se sintieron identificados porque se sentía como si estuvieras en un videojuego. Sí, en realidad, Entonces, en realidad hubo mucha gente que disfrutó la película, pero prácticamente todos decían, jugué Doom al final. O sea, disfruté Doom al final, que fue que vi el juego como era. Ya, porque, sí. porque Justamente como quise decir, de repente en una película no vas a esperar ver, por lo menos si es una película de Final Fantasy, no vas a esperar ver combates por turnos, así como que la mecánica del juego, porque eso no viene al caso, porque es una película. sería muy Pero horrible. que Sería como, no toda la película, sino en un momento que tú lo hicieras, sería como que interesante, sería como que un chiste para que uno se riera en el momento. Sí, sí. Y también saberlo hacer para que engañe un poco al público que no es jugón, que no sea como que demasiado obvio, pero que sí lo enganche, ¿no? Por lo menos en películas como Warcraft se ve también que a veces hacen movimientos o poderes que son clásicos de los videojuegos, pero que de repente quedan bien en la cinta y que no se ven raros o extraños para un espectador que no haya jugado los juegos. Entonces eso me parece bien. Sin embargo, también, a pesar de que para mí, antes de que saliera Warcraft, para mí la mejor película adaptada de videojuego era Silent Hill, y creo que es la tuya también. Sí, en realidad, Pero porque Silent Hill tiene mucha similitud la película con el juego, pero terminé de hablar y después me meto más en profundidad Sí, con esto. básicamente lo que quería decir era que después de que vi Warcraft dije no, Warcraft se queda para mí como que la número uno de momento en cuanto a adaptaciones de videojuegos se refiere, y por lo menos mi top 5 sería Assassin's Creed, World of Warcraft, Silent Hill, así, no lo puse en orden, pero sí, más o menos eso, porque son por lo menos las 3 películas que creo que son las más fieles así que tengo ahorita en la cabeza. Pero por lo menos lo que quería decir era que en Warcraft el problema que yo veo con Warcraft es que, si bien es verdad que la película está muy bien hecha y está casi que muy fiel, aunque tiene unos cambios sutiles que yo digo no era necesario que los hicieran, pudieran haberlo dejado como era, pero para cortar un poco la historia, porque la trama de Warcraft es muy grande. De hecho, la película solamente toca un pedacito pequeño, por eso que se espera que hagan secuelas. Pero lo que voy es que básicamente, según lo que he escuchado de gente que no ha jugado nunca los juegos de Warcraft y ese tipo de cosas, que de repente se perdía un poco porque no entendía muy bien lo que estaba pasando. Quizá era porque de repente no está tan explicada para que todo el mundo la llegase a entender rápidamente, o si de repente la entendían superficialmente, no entendían de verdad el porqué de lo que estaba pasando, como por ejemplo
que esta raza de los orcos que viene a Azeroth, pero ni siquiera explican de dónde vienen, que vienen del planeta Draenor y que el planeta Draenor fue invadido por Kil'jaeden y bla bla bla, un montón de cosas que en la película ni mencionan, pero simplemente es como que el espectador se hace su propia idea y así pues, pero sin embargo me parece que es un buen metraje y que no solamente la historia está bastante fiel, sino que además visualmente, y regresamos otra vez a la parte de la dirección fotográfica, es básicamente el videojuego, es casi que el videojuego. Y hay momentos donde hacen secuencias parecidas a los videojuegos y eso me gustó bastante. Claro, es que en realidad este es un apartado que es muy importante porque ¿qué pasa? Que en el cine la fotografía es uno de los rasgos más importantes. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver. Es cómo lo vamos a ambientar, con qué iluminación, con qué colores. Entonces, al tratar de hacer que estos cuadros en el cine se vean parecidos al videojuego, van a hacer que el público, los jugadores se sientan más atraídos y los que no son jugadores se van a sentir más relacionados con el ambiente que se conoce como tal, con la historia que estás contando. Eso pasa también con la dirección de música. ¿Por qué? Porque la música es esencial. Uno puede estar viendo la pelea más épica de la vida, pero si no tiene música, si no está bien ambientada, uno va a quedar como que, me canso de ver tanto coñazo. Eso es una cosa también de la que iba a hablar yo, que me molesta a veces que veo películas que son de un videojuego y que de repente no tienen canciones icónicas de su contraparte de jugabilística. Y digo, ya va, pero entonces a veces uno no se termina de identificar, por lo menos el espectador casual no se da cuenta, o de repente X, pero si le pone la música original o de repente un arreglo musical del original, quedaría bastante bien, los fans saldrían contentos y además el público casual también le gustará porque justamente es una música que está diseñada para ese tipo de historia y contexto. Sin embargo, me alegra que haya ciertas películas que sí han optado por hacer ciertas, de repente no todo el tiempo, pero sí en ciertos momentos colocar tracks de la película, de la serie, de la película, del juego. Sí, por ejemplo, en Warcraft otra vez, cuando están en Stormwind o en Tormenta, como se conoce en español, colocan un pedazo de lo que es la canción que colocan cuando estás en la ciudad y uno como que se relaciona. Bueno, yo creo que uno de los más importantes podría ser los que usaron para la película Final Fantasy Advent Children. Cuando llega Sephiroth, ahí pusieron el tema de Sephiroth, tal cual lo pasaron a una versión rock, que fue hermoso. Sí. Y a uno se le paraba el pelo escuchando la música porque era la música de Sephiroth, pero más épica. O sea, lograron hacer algo que... Y bueno, esa película más bien tuvo casi que toda su música, a excepción de unas cuantas, que son originales de la película, la mayoría son arreglos o adaptaciones de la versión original de los videojuegos. Pero la pequeña diferencia con Advent Children y otras películas es que Advent Children es una película en CGI, o sea, hecha en 3D. Y que básicamente, a diferencia de las películas normales, en carne y hueso, que tratan de hacer un remake, por así decirlo, Advent Children, la de Final Fantasy, trataba de hacer una continuación de Final Fantasy VII. Por eso que por ahí, y básicamente la hizo Square Enix, o sea que no tenía ningún problema con utilizar material completo. Por eso que ahí se puede ver esa parte. Pero aún así, esa película me gustó mucho, pero hay cosas que no hubiera hecho. O sea, me parece que esa película... Le pasa que caemos en un terreno diferente. Exacto. Recordemos que Final Fantasy VII es la gallina de los huevos de oro de Square. Es la forma de conseguir cobre rápido. Por eso es que ahorita están jalando el mecate con todo lo que pueden con el remake de Final Fantasy VII. Han dicho para poner... Que por cierto agregar, con un hype.
que han dicho vamos a meterle todos los juegos adicionales, lo vamos a hacer en parte, que lo vamos a hacer bonito, que lo vamos a hacer esto, lo otro. ¿Para qué? Para conseguir más plata. Es más, hasta retrasado esta hora. Sí, ahora lo retrasaron para el 2018 y por un lado lo quiero jugar con muchas ganas, pero por otro lado tengo un temor muy grande porque ya el creador original no está en la franquicia, no está, y además de que por la época que estamos viviendo van a censurar muchos temas de los que eran importantes en Final Fantasy VII y que ahora yo imagino no van a estar. Yo imagino que hay un arco del juego que no va a estar. ¿Cuál es el arco? Sí. Cuando van al prostíbulo de Corneo. Cuando van al prostíbulo de ese hombre. Cuando van a estar. Leí que como que sí va a estar, pero no sé cómo lo van a hacer. Pero leí que como que va a estar. Quizá lo van a censurar mucho, pero por ahí leí que lo iban a dejar. Pero ojalá, si lo dejan, eso sería un gran plus. Sí. Pero por lo menos Final Fantasy juega con el 7 juega por lo menos con muchas cosas de identidad propia, de fase de no saber quién eres, qué quieres hacer, el significado de la vida. Y son temas muy profundos que no sé si van a querer tocarlos en esta generación porque son temas controversiales. Entonces quizás van a tratar de cambiar un poco las cosas y eso es lo que me tiene un poco con temor, pero bueno, claro. Vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Claro. Sí, retomando con lo que estábamos hablando de las películas basadas en videojuegos, cabe destacar también un tema importante y es que me parece curioso que a veces hay producciones, no vamos a llamarlas amateur, pero sí de bajo presupuesto, que no son hollywoodenses, que tienen todo el presupuesto del mundo y que tienen de paso a veces el apoyo de la misma compañía que hizo el videojuego, que a veces son mejores visualmente y en la historia que una producida con todo el presupuesto del mundo como con Fox. Bueno. Sí, entonces, en realidad uno de los ejemplos claros que tengo y creo que piensas lo mismo que yo es esta película que, bueno, mejor dicho, este cortometraje llamado Metal Gear Philanthropy, que básicamente trata de contar la historia de Snake, pero una historia que jamás se había visto en los videojuegos. No intenta contar una historia que ya conocemos, sino sí, sería como un juego de la adicional. vida de Snake y se ve bastante bien porque representa el personaje como es y lo visual también y eso me gustó bastante. Sí, este equipo trabajó muy bien en cómo producirlo, cómo trabajar el vestuario, las animaciones que hicieron en 3D, o sea, todo estuvo muy bien cuidado y detallado para que cada detalle adaptara de una manera hermosa el juego de Metal Gear a la pantalla sin tener que tomar una historia anterior, sino crear una nueva, como un Metal Gear nuevo y ya, para no tener que enrollarnos tanto la vida. Más bien fue tan buena que inclusive el mismo director de Metal Gear, el grandísimo Hideo Kojima, Dios salve Kojima, los terminó felicitando a ellos, pero lamentablemente debido a que no poseían los derechos tuvieron que parar el proyecto y no seguir haciendo los cortos porque eran como un proyecto de como 3 o 4 cortometrajes, no recuerdo, y solamente hicieron uno, que yo sepa. Y ahora con la me situación, un poco malo porque se veían bastante prometedores. Y ahora con la situación como está con Konami, yo imagino que eso está pero perdido, olvidado y jamás se va a seguir. Sí, no, claro. Olvidado. Pero eso te hace pensar que a veces hay gente que puede hacer cosas muy buenas y que sí es posible hacerlas. Lo que pasa es que el cine convencional a veces está muy ¿cómo se llama? Sobrevalorado y a veces hay muchas cosas que toman en un juego y que hacen que los productores tomen decisiones un poco extrañas o apresuradas solamente para contentar un público casual. Sí, en realidad yo no me gusta mucho, pero pienso eso, que o sea, hay veces por tomar el público general hacen unos cambios demasiado drásticos y en estos casos de juegos que son hechos por
por equipos fan, o sea, por gente que le gusta el juego y quiso hacer su propia historia, a veces llegan a hacer cosas demasiado impresionantes. Claro, no siempre se tiene el material para poder trabajar, para hacerlo como es, pero hay ejemplos que son excelentes. O sea, yo recuerdo esta de Metal Gear. No sé si tú recordarás aquella broma del Día de los Inocentes de Zelda, donde donde se veía un tráiler de Ocarina, creo que era. No sé si era Ocarina o si era un propio Zelda nuevo, pero era espectacular cómo se veía Ganondorf, cómo se veía Link, los efectos especiales, se veían escenarios como que es la montaña de la muerte, se veía Goma, que es uno de los bosses principales de los principales, no, el primer boss de Ocarina. O sea, fue una producción ese trailer falso fue espectacular y me encantó y dije, wow, primero me engañó, porque era tan bien hecho que me engañó. Yo lo creía. Yo lo creía, yo pensaba que para ver una película de Zelda yo la tengo que ver. Sí, pero lo otro que también me dije, existe el potencial de hacer una muy buena película de Zelda, lo que pasa es que no lo han hecho. Nintendo nunca ha sido muy así fanática de hacer sus películas de videojuegos. Lo hicieron con Mario, no sé por qué, pero es que yo creo que el problema viene por esas películas de Mario. La pasaron tan mal con esa película que dijeron, no, ya no más, hasta aquí. Yo espero que reconsideren, y ahora que ahorita se está metiendo en el mundo del móvil, haciendo juegos para móvil, como el Mario Runner y ahorita el Fire Emblem, y ya anunciaron un Zelda también. Espero que poco a poco también se metan en el mundo del cine y puedan dar la licencia para hacer películas como Zelda y también como Metroid, que Metroid tiene una trama muy buena de ciencia ficción espacial, que la verdad que a mí me encanta ese género, y Metroid es un juegazo, y entonces especialmente ahora con el último Metroid que salió, que es el Other M, donde se puede ver el lado más humano del protagonista Samus, la protagonista. De la protagonista, me hace el favor, que ya tiene unas tetas, no jodas. Y que si sale a la luz una película que hable de todo eso, sería bastante genial. Por eso que vamos a ver. Capaz que pasa el futuro de las adaptaciones de los videojuegos. Bueno, tomando en cuenta el avance que se ha tirado desde que salió Mario, los juegos que ahora actualmente han salido a la pantalla, yo pienso que el futuro es muy bueno. Pienso que posiblemente en un futuro veamos películas que nos traen más del contenido que nosotros hemos visto en los juegos, y de una manera que nos sintamos a gusto. O sea, que no sea simplemente vamos a ver una película de acción y que sea Metal Gear. O sea, se llama Metal Gear y es una película de acción. Claro. Sino que veamos la historia de Snake, de los Patriotas, de Big Boss. O sea, no solamente enfocarnos en que va a ser la franquicia de Metal Gear, tiene que haber robots y misión de espionaje, ya, no. Sí. Sino una historia más profunda que venga a pasar. La posibilidad de una película de Metal Gear, vamos a ver qué hacen con eso. Pero ojalá que Konami no se tire un coñazo muy feo con eso, porque ya con Metal Gear Survival yo no... Hasta aquí, no. La verdad que lamentablemente están arruinando una franquicia muy buena por estupidez. Pero bueno. No sabemos lo que pasó con Kojima. El cine videojuegístico ha mejorado bastante. Y bueno, viendo películas como Assassin's Creed, que fue apoyada por Ubisoft, y también Warcraft, que también tiene el logo de Blizzard, que eso no se veía antes. Antes se veía 20th Century Fox o lo que sea, y no se veían las casas productoras de los videojuegos participando. Entonces ahora que se ven, se nota que tienen un mejor nivel. Es que eso se ha dado por el mismo crecimiento, el mismo crecimiento de la franquicia de los videojuegos. Ya les da la capacidad de poder crear ellos su propio material sin tener que estar dándole los derechos a una productora. Ese es el detalle, eso es lo nuevo, lo innovador.
Bueno, una pionera en eso fue Squaresoft, que creó Claro. Square Movies, o Square Film, no me acuerdo ahorita. Y hicieron solamente una película llamada Final Fantasy Spirit Within. Pero como no fue muy buena aceptada y fue un fracaso taquillero, el estudio fracasó y lo cerraron y chao. Ese fue el primer intento. Cosas trágicas porque la película a mí me pareció buena la película. Lo que es que, no... Los fans de Final Fantasy te van a decir que le faltó. Que le faltó porque el espacio Sí, por a mí esto me por gustó, aquello. pero no diría que es un Final Fantasy. Y los que no... Eso es lo que puedo decir. Y los que no son fanáticos te van a decir, esta verga es muy lenta, no entiendo un coño, y te la van a dejar botar. ¿Por qué? Porque está metida para algo más profundo. No es para un público general, sino que está hecha como para un público gamer, para la gente que se sienta a jugar. Y eso no es todo el mundo. Sí, eso también es verdad. Bueno, Darcien, creo que de momento hemos podido más o menos explicar a grandes rasgos en esta, que creo que ya van como 40 minutos de video, más o menos de qué va todo esto de hacer adaptaciones, que no es algo fácil y que bueno, que año tras año está mejorando la fórmula y que bueno, espero que siga mejorando. Y bueno, quería también avisar que tenemos también, avisar al público que tenemos también otro video encaminado donde vamos a tratar de hacer una recopilación de lo que creemos nosotros que son los mejores videojuegos adaptados al cine. Sí, y va a ser, explicar un poco más al detalle. Va ¿Verdad, a ser algo un poco más ligero, menos concreto. Va a ser más como que un top. Va a ser un top sobre aquellas películas que nosotros decimos que son las mejores entre las adaptaciones que han pasado a la pantalla grande. Eso lo van a ver próximamente en los canales de Adrián y en el mío. También próximamente. También tenemos planeado próximamente, si se puede, si es que el internet no nos falla, si es que los equipos no nos molestan, si es que no explota el mundo, podríamos hacer también una reacción en vivo de la E3. Pero es algo todavía planeándolo, a ver qué pasa. Estábamos planificando porque justamente dentro de un mes, el 12 de junio, se estrena la E3, el 12, el 13 y el 14, donde básicamente va a ser el regreso de Nintendo a la E3, porque últimamente estaba haciendo solamente directos, y también va a estar como siempre Sony, Microsoft, Ubisoft, entre otros. Y que bueno, son conferencias que ahora que tenemos canales de YouTube y que podemos expresar nuestras opiniones y todo eso, se nos ocurrió la idea de hacer un streaming en vivo y poderlo comentar a medida que van saliendo las noticias. Así que si todo sale bien con el internet y todo eso, podremos ver si lo hacemos. Ojalá se pueda. Pero de momento es un proyecto no sé si quieren despedir el video. Bueno muchachos, esto fue todo, espero les haya gustado. Si son parte de la audiencia de Adrián y estén en mi canal o viceversa, les recomiendo suscríbanse al canal, hagan que todo esto sea grande, que podamos crecer tanto Adrián como yo y que disfrutemos de mucho más contenido como este. Si tienen alguna opinión sobre las adaptaciones que hemos hablado o algo a anexar al contenido que hemos dicho, cuentan con la caja de comentarios donde pueden dejarnos sus mensajes. Y bueno, denos un like, no sean mierda, verga. Nosotros hicimos esta vaina con esfuerzo, trabajo. Denos un like que nosotros no lo puedo decir mejor. Así que bueno, por nosotros esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.